Muchas gracias. Bueno, Teresa, ¿ibas a hacer una última pregunta? No se te oye. Teresa, espera, ¿no se te oía? A ver, que estoy con el micrófono apagado. Ahora. Quería preguntarte, Emilio, si tienes alguna idea de cómo encaja, hablamos muchas veces del apocalipsis, ¿no? Pero cómo encaja toda esta situación con las profecías de las otras corrientes espirituales, de las otras religiones, ¿no? Por ejemplo, cómo encaja toda esta situación ahora, todas estas guerras y rumores de guerras desde el punto de vista de las profecías musulmanas del fin de los tiempos, de las profecías judías del fin de los tiempos, desde cada una de las religiones, las grandes religiones, digamos, los hindúes, todos hablan de este momento. Y cómo encajan y si están alineadas, si ves que se manipulan de la misma manera que se han manipulado en otros momentos y cómo, bueno, sé que es un poco extensa la pregunta, pero si tienes una idea así. Sí, la pregunta es más que extensa, es intensa, pero creo que modestamente puedo poner sobre la mesa algunas reflexiones que pueden servir. Me gusta compartir la idea, otra hipótesis para la consideración, sin intentar convencer a nadie de nada, de que la sabiduría, porque hemos hablado de que hay seres espirituales involutivos, pero también hay seres espirituales evolutivos. Es decir, en este camino hacia una humanidad ejemplar, de mayor frecuencia vibracional en una tierra restaurada, no estamos abandonados, no estamos solos, también se nos acompaña. La diferencia entre los seres espirituales involutivos y los evolutivos es que los involutivos interfieren. En cambio, los evolutivos no interfieren. Pueden dar señas, pueden mostrar enseñanzas, pero respetan absolutamente la voluntad de cada cual y el libre albedrío, sin ni siquiera, bajo ni por asomo, nublar ni confundir como si hacen los involutivos. Pero nos acompañan y tenemos un apoyo. Ese apoyo, cuando lo analizo históricamente, vuelvo a acudir a la humildad. Yo llevo muchos años estudiando las tradiciones espirituales, las occidentales, las orientales. He estudiado todo lo que creo que se puede estudiar en las tradiciones orientales, desde los libros védicos, todo lo que fueron los Upanishads, tradiciones como el hinduismo, el budismo, el taoísmo, todo lo que allí se movió, creo que relativamente lo conozco bien. He escrito junto con mi esposa libros, por ejemplo, sobre la ciencia del yoga. Es algo que no nos es ajeno, por decirlo de alguna manera. Y no nos es ajeno también la espiritualidad occidental, desde el zoroastrismo, los filósofos griegos, Parménides, Pitágoras, la Academia Pitagórica que fue tan importante, lo que vino después, los profetas hebreos, las tradiciones judaicas, igualmente dentro de lo que vino mucho después, eso ya es mucho después, es después de Cristo, lo que fue el movimiento que ha dado lugar a una corriente que le damos mucho valor, que es el sufismo como corriente mística. En fin, tenemos un panorama que modestamente creo que conozco en un nivel aceptable. No soy un gran experto en cada uno de ellos, pero tengo un nivel aceptable de conocimiento de todas estas tradiciones. ¿Qué es lo que yo percibo, amigas? Yo diferencio entre las enseñanzas que se fueron dando antes de Cristo y lo que Cristo compartió. Como he dado muchos años clases en la universidad, me gusta decir que Cristo es como el gran catedrático que da clases en el último curso y que al dar clase en el último curso no repite lo que han enseñado en los cursos anteriores, sino que lo culmina, lo recoge todo y lo culmina con nuevas enseñanzas. Creo que es un símil fácil de entender. Para mí Cristo es mucho más que un maestro, pero en fin, coloquialmente hablando podríamos decir lo que es el gran catedrático que en el último curso recoge todo lo que han ido enseñando los maestros en cursos anteriores y lo culmina. En el lenguaje que utilizo, me gusta decir que los grandes maestros, tradiciones espirituales, etcétera, anteriores,
donde está todo lo que acabo de compartir: hinduismo, budismo, taoísmo, filosofía griega, zoroastrismo, misterios del antiguo Egipto, todo eso yo lo llamo el plan cósmico. Y a las enseñanzas de Jesús, que recoge todo esto y lo culmina, lo llamo el plan de salvación. Claro, cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús, Jesús incide fundamentalmente en lo más importante. Jesús no vuelve a repetir acerca, por ejemplo, de la reencarnación, pongamos por caso, o no nos insiste en el hecho de que hay un tiempo físico y un tiempo espiritual. Eso ya lo enseñaron los sabios de la Grecia clásica cuando hablan de Cronos, el tiempo material cronológico, y hablan de Kairos, que es el que se desenvuelve cuando se está llegando al final de los ciclos. Pongo estos ejemplos, hay muchísimos más, cuando hacemos referencia a que no se repite en las enseñanzas de Jesús, no se repite lo que ya se ha enseñado en las otras tradiciones, sino que se culmina. Las tradiciones previas a Jesús, desde el punto de vista de lo que se acaba de plantear en tu pregunta, ¿qué nos enseñan? Nos enseñan que la humanidad evoluciona en ciclos, en periodos. En las tradiciones orientales se nos habla, por ejemplo, del Kali Yuga, esa edad dura, esa edad difícil, pero se nos habla de que es el preámbulo a una edad dorada. Eso aparece no solamente en las tradiciones budistas, hinduistas, sino que aparece en otras muchas tradiciones también de las culturas aborígenes, también de las culturas espirituales mesoamericanas, y cuando también aparece posteriormente en la cultura islámica, se le llama la hora. Siempre, todas las tradiciones nos han hablado con claridad de que no veamos la humanidad como algo estático, sino como algo dinámico, y no desde el punto de vista de la superficial, sino de toda su hondura, porque el ciclo humano en el que estamos terminará. Al igual que una célula da paso a una nueva célula por gemación o por mitosis, este ciclo humano, Jesús lo llamó, esta generación humana llegará a su final y dará paso a una nueva humanidad, a una nueva generación humana. Por tanto, el trasfondo es el mismo. ¿Qué es lo que añade Cristo Jesús? Nos alerta sobre que los tiempos están cercanos. Es decir, cuando estudiamos las tradiciones previas a Jesús, hay una indeterminación de los plazos e incluso se utiliza Cronos para intentar hablar de algo que es espiritual. Y cuando hablamos del paso de esta generación humana a una nueva ciclo, a una nueva generación humana, no tenemos que meterlo en calendario. Como lo metamos en calendario, nos equivocamos por completo. Tenemos que estar atentos a las señales, tenemos que estar atentos al signo de los tiempos. No lo metas en calendario. Eso ya en el plan cósmico se empezó a entrever, y en esto Cristo es definitivo. Nadie sabe ni el día ni la hora. No lo metas en calendario. Este es el valor añadido de las enseñanzas de Cristo con relación a lo que le precede. No contradice lo que le precede, lo complementa, y lo complementa diciendo: no lo metas en calendario, está atento a las señales, estate atento al signo de los tiempos. Y esto es, amigas, en lo que estamos actualmente. Tenemos que estar atentos al signo de los tiempos. La Tierra está llamada a ser la cuna de la nueva humanidad, y se habla de una tierra restaurada, donde vivirán todas las almas humanas que tengan sintonía vibratoria por su estado de conciencia con esa mayor frecuencia vibracional de la Madre Tierra. La Madre Tierra está aumentando su frecuencia vibracional. Esa frecuencia vibracional no la podemos ver en clave cronológica, tenemos que percibirla, tenemos que sentirla. Desde el punto de vista científico, hay aportaciones como la resonancia Schumann que nos advierte que la frecuencia vibracional de la Tierra va aumentando. Pero ojo, el aumento no es así, no es lineal, es algo más difícil de percibir porque es así, es acumulativo, es como una gota que va cayendo gota a gota y en un momento determinado hay una gota que desborda el vaso. Ese desbordamiento del vaso es lo que supondrá el paso de este ciclo humano a ese nuevo ciclo humano, rememorando ese símil un poco cutre que utilizaba, pero que creo que es válido para entendernos, el momento en el que el ascensor, que ahora tiene sus puertas abiertas para todos los que queramos entrar, el ascensor subirá. Nadie sabe ni el día ni la hora, estemos atentos a las señales. Y esas señales tienen que ver también con las contracciones y con los removimientos, porque este es un símil que nos han enseñado los maestros y que es muy útil.
El nacimiento de algo nuevo va precedido de aceleraciones, de contracciones, de removimientos, y cuando sintamos y sintáis esos removimientos y esas contracciones que aumentan y que aumentan, alegraos. Alegraos como la señora embarazada que cuando llegue ese momento, aunque haya removimientos y haya contracciones, lo vive con una satisfacción íntima, con una alegría interior muy potente, porque sabe que es el preámbulo del nacimiento de lo nuevo. Y es lo que tenemos que hacer, estar muy atentos a lo que está ocurriendo, los signos de los tiempos. No tenemos que llevarlo a calendario, que es lo que hicieron las tradiciones previas al cristianismo, que hablando del inicio de la nueva humanidad intentaron hablar de X miles de años. Eso nos tenemos que olvidar por completo, porque esto no tiene que ver con Cronos, sino con Kairos, con el tiempo espiritual, y estando atento al signo de los tiempos, sacar jugo del signo de los tiempos, no desde el punto de vista mental, porque nuestra mente puede ser que se asuste, puede ser que diga, uy, qué barbaridad, las cosas que hacen, las que pueden hacer. No, por favor, vamos a intentar sacar el juguito, el zumo detrás de todo esto. Y el zumo que podemos sacar es un zumo que es una auténtica bendición. Yo insisto que las religiones dogmatizadas nos dicen que esto es un castigo. No, esto no es un castigo, por favor. Las almas vuestras y la mía, a mi modesto entender, llevamos ya muchas encarnaciones. Nuestra cadena de vidas, como dice el famoso título del libro de Brian Weiss, ¿no? Muchas vidas, muchos maestros. ¿Cuántas vidas llevamos ya? Y ahora que empezamos de algún modo a percibir que hay unos removimientos, que hay ahí una fragancia, un horizonte que puede suponer precisamente la llegada de esa nueva humanidad, detrás de la que llevamos tanto tiempo, con un recorrido álmico tan potente, ahora que eso ahí lo podemos ver como una fragancia en el horizonte, ¿nos vamos a asustar? ¿Nos vamos a caer en el victimismo, en el derrotismo? Hombre, por favor, no. Esto no es un castigo, esto es una bendición. Y es el momento de vivirlo con conciencia. Yo sé que esto es difícil porque hay mucho sufrimiento, va a haber más, hay mucho dolor, va a haber más. El nuevo orden mundial es lo que genera inevitablemente. Esta gente no sabe otra cosa que no sea egoísmo, egocentrismo, materialismo, y eso es una batidora que no tiene otro remedio que generar dolor. Pero si somos capaces, y yo estoy convencido que tenemos esa capacidad de sacar el jugo de conciencia, vamos a vivir todo esto de una forma distinta, sabiendo lo que ocurre, sabiendo lo que pasa, y a partir de ahí con esa alegría íntima, álmica y de corazón de que estamos llegando a un momento culminante donde nuestras almas hace tanto tiempo que estamos esperando. A ellos me refiero, a ti y a mí no. Está abierta a todos ellos, ¿eh? Y que lo que hayan hecho hasta ahora da igual. Que lo importante es que ahora que se han terminado de poner los cimientos, estén alineados. Con lo que me atrevo a decir es que lo que significa Trump en la escena, no tanto estadounidense como internacional, que es lo que de verdad importa, pues vamos a percibir, una vez que tome posesión, en enero del 2006, el 6 de enero del 2025, cuando tome posesión, lo que vamos a percibir es que hay un alineamiento con los principios fundamentales de esta agenda. No va a haber una salida de los pies del plato. Y que la única salida de los pies del plato que se permite es como han hecho los BRICS, para hacerse notar. Es decir, las puertas se han abierto. También esto es un mensaje para, permitirme que lo diga así, los que tienen un menor cociente intelectual, entre los que están ahí peleando por estar en el vagón. Y con esto hablo de Europa. Esto es un aviso muy importante a la élite que tiene a Europa como marioneta. Mirad, aquí lo que necesitamos son personas con capacidad de acción, inteligentes. Por favor, no lo estoy defendiendo, me estoy poniendo en su lugar, como lo podría hacer cualquiera de vosotros y de vosotras. Y aquí lo que no queremos son personas pusilánimes que se creen que porque han estado históricamente o llevan unos años detrás nuestra ya tienen ganado el puesto. No, aquí el puesto no lo tiene ganado nadie. Hemos terminado de poner los cimientos, los 5 años que vienen son fundamentales y aquí va a tener su sitio el que se lo gane. Y la élite que tiene a Trump y a Elon Musk como cabezas visibles ha dado un golpe en la mesa muy importante para decir, nosotros estamos dispuestos a entrar en esa dinámica y, eso sí, a ganarnos nuestro lugar. Podríamos decir que una élite que es egoica y egocéntrica al máximo
por mor de su agenda y de su programa, ha tenido una cierta dosis de generosidad de decir, oye, la puerta se abre a todos entre vosotros, y que gane su sitio el que realmente se lo merezca, generando así una especie de competencia interna que se entiende que va a ser positiva para que esa agenda se lleve a cabo de la mejor manera posible y conforme al programa previsto. Con lo que el año 2024 creo que está saldado. Podría hablar de más cosas, pero es que quiero hablar de otras cosas, me vienen el compartir otras cosas. Creo que ya el mensaje de lo que es el 2024, lo que pueden ser los próximos años, está ya más que dado con lo que llevo dicho. Podríamos hablar de la Iglesia romana, que también está como poniendo los cimientos para lo que viene. Esto tan curioso del sínodo sinodial, la verdad. Me he entretenido también en leer textos, en ver vídeos sobre el sínodo sinodial. Es francamente curioso, ¿no? Parece como si ahí la Iglesia de Roma quisiera de alguna forma ajustarse al formato necesario y pertinente para poder también tener su sitio, si no puede ser en el vagón de primera, al menos en el de segunda, que va dirigido hacia el nuevo orden. Os invito, no voy a entrar en ello en detalle, pero os invito a que le deis un repasito a lo que ha sido este proceso que se abrió en el año 2021, y ha terminado en octubre del año 2024. Y todo esto, amigos y amigas, va dirigido a que el tren llegue como tiene que llegar, el edificio esté bien construido en el año 2030. Y si se ve que el ritmo no es el adecuado, que el tren se desvía, ahí está el cuadro de mando que han tenido la gentileza de poner delante nuestra para que lo podamos ver, de los botones que pueden tocar, en orden a que nos alineemos por el miedo, por la inseguridad, por la inestabilidad, en fin, por más de lo mismo. Los shocks globales, como ellos mismos lo han denominado, recogiendo, curiosamente, la frase que ya en el año 2007, Naomi Campbell, cuando hablaba de los shocks, hablaba ella de los efectos psicológicos de los shocks. La creación de shock para producir en la gente un golpetazo psicológico y mental que los alinee por el miedo y los alinee por la inseguridad. Y atendiendo a lo que se nos enseña desde el cristianismo, ese 2030, ese arranque, esa puesta de bandera, por así decir, sabemos que los edificios, creo que lo sabéis, si no yo lo digo, o era así antes, puede ser que ya no sea así, pero en las obras de construcción que yo he conocido, de pisos, cuando se van poniendo los pisos y al final, cuando ya se completa el edificio, arriba se pone la bandera. Una bandera que ya simboliza que la obra, hombre, después queda una serie de ajustes, tema de reforma interna, los azulejos, no sé qué, pero lo que es la estructura ya está hecha y se pone la bandera. El 2030, metafóricamente, debe suponer esto. Y los textos cristianos nos dicen que esa bandera será una declaración de paz y de seguridad. Viviremos momentos de muchos removimientos, tocarán los botones que consideren oportunos, como antes os decía, y eso sí, cuando lleguemos a ese estadio de poner la bandera en el 2030, si hay algún retraso, no lo creo, pero puede ser el 2031, como mucho el 2032, eso tendrá como manifestación una declaración de los poderosos del mundo que se visibilizarán y que darán seguridad de que toda la inestabilidad, toda la inseguridad, todo el miedo ha terminado. La proclamación de paz y seguridad. ¿Qué será la antesala? No sabemos qué tiempo habrá, pero es la antesala a la plena configuración del nuevo orden mundial que el cristianismo llama el triunfo de la bestia, en cuyo seno se producirá la marca de la bestia, la digitalización completa del sistema financiero. Un triunfo de la bestia que se nos dice en las profecías cristianas que durará 7 años. Y que eso sí, al terminar esos 7 años, no solamente terminará el triunfo de la bestia, sino que se concluirá la actual generación humana. Culminará el final de este ciclo humano y tendrá lugar lo que en el cristianismo se llama la parusía y el corte, dando paso a una nueva generación humana que estará ya poniendo los cimientos de la nueva humanidad en la tierra restaurada. Dicho esto, permitidme que haga un giro, aunque quizás al final
vuelvo a esto. Os va a parecer un giro demasiado brusco a lo mejor. Pero creo que es interesante que lo hagamos así, porque si no, se nos escapa la profundidad de lo que estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Estos no son simplemente hechos, por así decir, que nos llaman la atención del momento presente. No, esto viene de muy lejos. Esto tiene un recorrido muy largo que ahora está plasmándose en su última fase. Mejor permitirme que ahora haga un cierto recorrido, recordando, porque creo que la mayoría lo conocéis, pero para situar adecuadamente lo que he dicho, lo que acabo de compartir y lo que compartiré en el tramo ya ultimísimo de este encuentro, quiero recordaros algunas cosas. Nuestras almas llevan mucho camino recorrido. Y esta humanidad tiene mucho camino recorrido. A lo largo del camino que llevamos recorrido, grandes hombres y grandes mujeres nos han dado ya una sabiduría espectacular que está a nuestra disposición. Esa sabiduría, en lo que ahora aquí nos interesa, tiene una peculiaridad que se basa en el patrón septenario. Patrón septenario. ¿Por qué la sabiduría ancestral, la sabiduría perenne, la sabiduría primordial, usa mucho el patrón septenario, que se basa en 7, como dice su nombre? Pues porque, no me preguntéis por qué, desde hace mucho tiempo se sabe que la realidad en la que estamos, su base es septenaria. Y si la realidad material en la que estamos tiene un esquema septenario, ellos entendieron, ellos y ellas, estos sabios y sabias, que el patrón septenario, ya que la realidad se expresa septenariamente, el patrón septenario es la mejor forma de conocernos a nosotros mismos. Hoy sabemos que el átomo, dentro del átomo, hay un núcleo, protones y neutrones, y que en torno a ese núcleo giran electrones. Hay electrones que giran más cerca, electrones que giran más lejos, como si fueran planetas, o que giran más lejos, o que giran más lejos. A esto se llaman los niveles atómicos. Y según los niveles atómicos del átomo se configura la materia de una forma o de otra. ¿Cuál es el mayor número de niveles atómicos? Es decir, estos circulitos que hay en torno al átomo por el que se mueven los electrones, ¿cuál es el nivel máximo, la rotación máxima? 7. El número máximo de rotaciones posibles sobre el núcleo, como si fueran planetas, es el nivel atómico 7. La materia, en su íntima esencia, se expresa en el patrón septenario del 7. Los átomos se diferencian entre sí en función del nivel atómico de sus electrones. Y el nivel atómico de sus electrones, como mucho, es 7. Hoy sabemos que, además de la materia, hay otras cosas. Por ejemplo, parte de los rayos del Sol que no vemos tienen esa característica que se llaman las ondas de espectro. Y sabemos ya cuánta tipología, cuántas clases de onda de espectro hay. ¿Cuántas son? 7. Hoy ya conocemos la tabla de los elementos químicos, los 118 elementos químicos. Es la denominada tabla periódica de los elementos. Seguro que hemos oído hablar de ella, ¿verdad? ¿Por qué se llama periódica? Porque los elementos químicos se agrupan en periodos, entre comillas, en grupos, entre comillas. ¿Cuál es la estructura, el patrón básico de la tabla periódica de los elementos? 7. Incluso en la música, el patrón fundamental que se sigue, ¿cuál es? La octava musical. Pero la octava no es octava, es un patrón septenario. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sí, pero do estaba aquí ya. Este do ya es el comienzo de la siguiente escala. El patrón septenario, amigos y amigas, está en la realidad en la que vivimos, se expresa la realidad en la que vivimos. Por eso, antiguamente,
Cuando hablaban del conductor y del coche, no podían hablar del conductor y del coche porque no había coches. Pero es que además no se conformarían con dos partes del ser humano, la perecedera y la imperecedera, la apariencia, que es el coche, y la esencia, que es el conductor. Ellos nos dijeron que el ser humano está constituido de 7 componentes, 7 grandes componentes. 4 son del coche y 3 son del conductor. Los que son del coche, nuestro cuerpo vital, energético o etérico, porque tenemos, todos vosotros y yo, tenemos un componente energético que está por debajo, por decirlo de alguna forma, del físico. Por eso precisamente en la acupuntura las agujas se clavan en la epidermis, sí, pero en sitios muy concretos de la epidermis. ¿En qué sitios? En los que impactan sobre la energía, los campos energéticos que tenemos debajo. Los que habéis acercado al mundo del yoga se habla de las corrientes de circulación energética que hay en el ser humano. Se llaman nadis. Tienen que ver con los centros energéticos que se llaman chakras. Tenemos una realidad energética. También tenemos una realidad física. También tenemos una realidad emocional y también tenemos una realidad mental. Y además se nos enseña que en nuestro ámbito mental, en vuestro plano mental y en el mío, esto lo hemos hablado aquí ya en distintas ocasiones, hay 2 niveles. El plano mental del ser humano tiene 2 niveles, el nivel inferior y el nivel superior. El nivel inferior es la parte de vuestra mente que está preparada para ocuparse de lo rutinario. Y el nivel superior es la parte de vuestra mente que está capacitada para abordar los temas trascendentes. Por ejemplo, para estar aquí, a la hora adecuada, el día adecuado, hemos tenido que usar la mente concreta, la mente inferior, que es la que se ocupa de lo rutinario. Ahora, una vez que estamos aquí sentados, nos hayamos dado cuenta o no, estamos usando la mente abstracta. Y ahora dentro de un ratito más todavía, por lo que viene, más todavía. Salimos del modo mente concreta o inferior y pasamos, casi sin darnos cuenta, al modo mente superior o abstracta, que es la capacitada para abordar, para reflexionar, para hacer disquisiciones, etcétera, etcétera, sobre lo trascendente. Y este es el coche, con sus 4 componentes. Se le llama, en esa tradición, el cuaternario inferior. Nuestro cuerpo etérico, nuestro cuerpo físico, nuestro ámbito emocional y nuestro ámbito mental. Y el ámbito mental con 2 niveles, la mente concreta y la mente abstracta. Ahí está. Esto está dicho hace ya mucho tiempo. La ciencia del yoga, por ejemplo, tiene su base en esto. Cuando en la ciencia del yoga hacéis asanas, los que lo hagáis, van dirigidos al cuerpo físico. Si hacéis pranayama, respiración, va dirigido al cuerpo etérico. Si practicáis yama niyama, estáis dirigiendo al mundo emocional. Si hacéis práctica de meditación en sentido amplio, estáis dirigiendo la práctica al mundo mental. Esto está inventado hace mucho tiempo. Es una sabiduría ancestral. Y junto a los componentes 4 del coche, hay 3 componentes del conductor. Hemos dicho el alma y el espíritu, ¿verdad? Y el alma es el vehículo del espíritu. El alma y en el centro, como nos dice San Juan de la Cruz, el espíritu. El alma es como un vehículo que utiliza el espíritu para poder encarnar. Hay tanta realidad, hay tanta divergencia vibracional entre el espíritu de naturaleza divina y la realidad material que para que el conductor pueda encarnar, para que el espíritu pueda encarnar en el coche, necesita como una banda frecuencial de acople. Eso es, ese vehículo es el alma. Es como cuando el ser humano se mete en las profundidades del mar para conocerla, para experimentarla, pero claro, yo como me meto a 1000 metros de profundidad, a 3000 metros de profundidad, utilizo un batiscafo, una sonda que me permita meterme dentro. Vamos a utilizar el término batiscafo, que creo que lo conocemos todo bien. El alma es como el batiscafo que utiliza el espíritu para poder adentrarse, para poder encarnar en las profundidades de la materia. Y se nos habla de que son 3, ¿por qué? Porque nos enseñan que las almas de cada ser humano tiene también una íntima conexión entre ellos. No vamos a entrar ahora en detalles, pero se nos habla de que está el espíritu, el alma individualizada de cada uno, pero una especie también de alma una o de alma universal, que es como una conexión
que enraiza y engarza todas las almas. Y se nos habla, por tanto, de una dimensión álmico-espiritual, el alma diferenciada, el alma una y el espíritu, en cuanto a nuestro trinario superior o verdadero yo. Esta es la forma que desde hace mucho tiempo es la más detallada que tenemos a nuestro alcance. Pablo de Tarso, en sus cartas, nos dice: el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Está muy bien, pero no entra en muchos detalles. Fijaros que aquí el cuerpo, que es el coche, se hablan de 4 cosas. Y en el trinario superior incluso se nos advierte que las almas tienen algún tipo de engarce, con lo que se habla también de una especie de alma universal. Si nos vamos a la filosofía griega, los grandes sabios griegos nos dicen lo mismo, nos decían que el ser humano es cuerpo, psique y neuma, lo mismo que nos enseña la tradición cristiana. Si nos vamos a la Advaita o nos vamos a la Cábala, se habla de 4, de 5 o de 6 componentes. Pero las tradiciones más potentes, más antiguas, nos hablan de 7, la constitución sextenaria del ser humano. Que es estupendo, porque yo me miro a mí mismo y yo sé que en mi coche no es todo uno, sino que tengo distintas partes de mí. Sé que tengo un mundo mental que es distinto del mundo físico. Sé que tengo un mundo físico que es distinto del mundo emocional. Esto es importantísimo. Hay gente que lo olvida. Hay gente que se cree que el coche es todo uno. No, el coche tiene sus partes. Hombre, están interrelacionadas, pero cada cosa es cada cosa. De hecho, como tú tengas un sofocón emocional, por las circunstancias de la vida, eso no se puede sanar, eso no se puede armonizar yendo al gimnasio. En el gimnasio puedes hacer cosas con lo físico, lo emocional, por mucho que hagas pesas. Si hay un dolor por el fallecimiento de un ser querido, por mucho que hagas pesas, tu mundo emocional no se va a sintonizar haciendo pesas, pongamos por caso. Y esta información es maravillosa tenerla. Pero lo estoy sacando a colación porque la constitución sextenaria del ser humano también ha hecho que estas tradiciones nos digan cómo evoluciona la humanidad. La humanidad evoluciona también siguiendo un patrón sextenario. Esto es importante para saber dónde estamos ahora y qué es el surgimiento de la nueva humanidad. La humanidad también evoluciona conforme un patrón sextenario. Edgardo, las tradiciones que nos hablan de esto, que son fundamentalmente tradiciones orientales, ¿no?, en las que nos han ofrecido especiales enseñanzas al respecto, nos dicen que esta no es la primera humanidad que ha habido. Nos indican que ha habido otras humanidades. No solamente eso, sino que nos dicen que el proceso de evolución de la humanidad se basa en un discurrir de 7 grandes humanidades. Y en esas 7 grandes humanidades estaríamos en la 5ª humanidad. La anterior ha sido la Atlántida, la anterior a la Atlántida ha sido Lemuria, por tanto Lemuria sería la 3ª, Atlántida sería la 4ª, esta sería el 5º gran ciclo humano. Y posteriormente a este 5º ciclo humano vendrían otros 2, el 6º y el 7º, pero con una importante diferencia, porque la 6ª humanidad, que es la que debe suceder a esta, ya se caracteriza porque el ser humano deja de vivir desde su pequeño yo, deja de vivir desde nuestros componentes físicos, emocionales y mentales, lo seguiremos teniendo lógicamente, pero el mando ya estará en nuestro verdadero ser. Esto es un cambio fundamental. Se nos dice que en la 6ª humanidad ya viviremos desde las cualidades de nuestra alma y en la 7ª y última humanidad desde las cualidades del espíritu, que es donde mora la divinal esencia. Y en ese recorrido precioso, que le da mucho significado, y yo creo que no solamente tiene discernimiento, sino que tiene sentido común, cada humanidad, a su vez, cada humanidad tiene 7 periodos dentro de cada humanidad. Los 5 primeros periodos, Cristo, Jesús, en el Evangelio de Mateo 24, lo llama generaciones humanas. Hay 5 generaciones humanas, 5 periodos. En la humanidad en la que estamos hay 5 periodos que son como de consolidación de todo lo que vienen de las otras. Y hay un momento concreto, cuando ya pasamos del 5º periodo de la 5ª generación humana a la 6ª y a la 7ª, en el momento del paso de la 5ª a la 6ª es donde ya se pasa
a poner la semilla de lo que será la nueva humanidad. Cuando Cristo Jesús nos dice en ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo que os voy a hablar no del final del mundo, os voy a hablar no del final de la humanidad, os voy a hablar del final de esta generación humana, está haciendo referencia a esas generaciones y en particular está haciendo referencia a los últimos periodos, a las últimas generaciones de esta humanidad. Y en definitiva, el momento en el que estamos, y concluyo, es un momento crucial, porque estamos al borde, que es lo que nos comenta Cristo, estamos al borde de pasar ya no todavía a una nueva humanidad, pero sí a una generación humana que tiene que poner la semilla de lo que será la nueva humanidad. Es más, los textos cristianos no son dados a dar periodicidades, a dar años concretos, entre otras cosas porque los tiempos espirituales no se acogen a los tiempos cronológicos, pero se nos dice que estamos a punto, nos advierte Cristo, de entrar en una nueva generación humana, termina esta, y entramos en una nueva generación humana que durará 1000 años, y esa nueva generación humana ya empezaremos a vivir, ya empezaremos a poner la semilla de la experiencia humana desde el alma, desde nuestro ser superior, todavía no del espíritu, pero sí desde el alma. Esos 1000 años serán como el preámbulo a la consolidación ya, a la aparición de una nueva humanidad en una tierra restaurada que vive desde lo álmico. Y estamos, por tanto, desde el punto de vista metafísico, desde el punto de vista de estas enseñanzas, en un momento álgido, porque después de una larguísima evolución a través de muchas humanidades y dentro de cada humanidad, de muchos periodos y de muchas generaciones, estamos en el momento, en el preámbulo de algo muy importante, en la transición a una forma de vivir realmente distinta, absolutamente distinta, que es por lo que merece la pena que hablemos de una nueva humanidad. Yo diría que estamos en la transición. Yo no me atrevo evidentemente a dar fechas. Cristo Jesús dice, nadie sabe ni el día ni la hora, con lo cual, por supuesto, a mí ni se me pasa por la cabeza hablar de fechas, pero creo que sí se corresponde porque Él nos da signos, nos habla de señales, y esos signos, esas señales, están incardinadas con lo que estamos viviendo en estos momentos, que aunque no sepamos cuánto va a durar, sí da la sensación de que estamos ya en esa transición hacia la nueva humanidad en una tierra restaurada. ¿Y eso se interrelaciona un poco también que estaba pasando de la era pisciana a la era acuariana? Es otra forma de denominarlo, no es la forma que utilizan la mayoría de las tradiciones espirituales. Las tradiciones orientales hablan de periodos como el Kali Yuga, pongamos por caso, la Edad de Hierro, la Edad Dorada. En el ámbito del cristianismo se habla de generaciones. En el ámbito de la astrología, ¿no? Se habla de Piscis, se habla de Acuario. Hay muchas formas de abordar el asunto, de mencionarlo, pero al final el mensaje es el mismo. Que tomemos conciencia de que estamos en un momento singular y muy especial a lo largo del discurrir muy prolongado de la historia de la humanidad. Perfecto. Bueno, tal como tú planteas, este año se hizo el Congreso Conciencia y Sociedad Distópica. Imagino que gran parte también de esas conferencias son las conclusiones que tú estás planteando ya en todos estos días, como que hay una nueva historia emergiendo, ¿no? Un cambio de paradigma en la forma de pensar. Está todo este tema de la cultura woke también que ha ido apareciendo. Tú hablas como 2024, culminación de la construcción de los cimientos de un nuevo orden. Partamos por ahí. Ciertamente, me parece perfecto. Ciertamente, Edgardo, me llama la atención que cuando ha concluido el año 2024, en las redes sociales, ¿no? En los vídeos, en las reflexiones que ha habido al respecto, yo percibo que hay muchas personas que están, hablo un poco en broma y entre comillas, están como defraudadas, porque el año 2024 no ha respondido a las hecatombes, ¿no? que preveían. No se ha hundido el sistema financiero, no ha habido una guerra mundial, ¿no? Y percibo que de alguna manera, hablándolo coloquialmente, un poco en tono de broma, hay como una cierta decepción de que el 2024 haya pasado sin pena ni gloria. Creo que eso obedece a un error de estudio, a un error de análisis.
el 2024 ha sido un año enormemente importante, donde han pasado muchas cosas. No son las cosas quizás que algunos decían que iban a pasar, pero han sido fundamentales. Y de hecho, como tú has apuntado, a mí me gusta decir, para que lo entendamos mejor, que los cimientos del nuevo orden mundial, que es hacia donde vamos, y cada vez está más a la vista. Aquí en España, por ejemplo, hay un periódico de gran difusión, uno de los de mayor difusión, que es el diario El País, el diario madrileño El País, que el primer domingo de enero, el día 5 de enero, a toda portada, a 5 columnas, abría la portada con Hacia el nuevo orden mundial. Estamos en el 2025, ¿esto qué supone? Hacia el nuevo orden mundial. Seguro que ahora tendremos ocasión de profundizar al respecto. Pues bien, efectivamente, vamos hacia el nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial tiene como fecha programada para su plasmación definitiva el famoso 2030, con la agenda que está detrás, y el 2024 ha culminado los cimientos. Yo diría que el nuevo orden mundial lo podemos ver como un edificio que hay que construir. Pues bien, el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Ahora ciertamente hay que construir las distintas plantas para que en el 2030 el nuevo orden mundial, en la agenda que tiene la élite, sea una realidad. Pero ojo, porque cuando se construye algo, cuando se construye un edificio, los cimientos son fundamentales. Diríamos que cuando ya se han forjado los cimientos, cuando los cimientos ya se han establecido, la construcción del edificio es más sencilla, porque ya, entre comillas, es poner ladrillos, porque ya se ha cimentado bien la construcción. Pues bien, esos cimientos se venían poniendo hace algún tiempo y el 2024 ha supuesto la culminación de los cimientos. Y fíjate que muy brevemente, Edgardo, tenemos que ser conscientes de que en mayo del año 2024, en la Asamblea Mundial de la Salud, se aprobó el Tratado de Pandemias. Muy importante, porque el Tratado de Pandemias establece que las situaciones pandémicas que pueden llevar a tomar decisiones que afectan al mundo entero no son solamente situaciones de existencia de patógenos, sino que el tratado que se ha aprobado por todos los países del mundo incluye en pandemias la existencia de patógenos, la sospecha de existencia de patógenos y, ojo, las emergencias climáticas, que también se meten en el mismo paquete de lo que son esas pandemias en el contexto del Tratado de Pandemias. Pero es que también en esa Asamblea Mundial de la Salud se realizaron modificaciones del Reglamento Internacional de Salud. Algunas quedaron pendientes y se culminarán ahora en la Asamblea de mayo del 2025 para que la autoridad única ante una situación pandémica con las distintas patas que hemos comentado estén unidas en un mando único a través de Naciones Unidas, a través de la OMS, a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero es que no mucho después, en septiembre del 2024, se celebró la Cumbre del Futuro en Naciones Unidas, en la sede de Naciones Unidas. Una cumbre del futuro donde se aprobó el Pacto para el Futuro, sin el voto en contra de ninguno de casi los 200 países que asistieron a la cumbre. Y el Pacto para el Futuro pone los cimientos de lo que, en primer lugar, es el sistema de gobernanza global, es decir, establece los cimientos para que lo que se está haciendo en salud se haga también en otros campos y que las decisiones sean adoptadas de manera global, afectando a todos los países y que todos los países y gobiernos hagan suyo lo que se decide a nivel global y a nivel mundial. Ese pacto para el futuro es muy importante también porque establece la dinámica de reforma de Naciones Unidas para que Naciones Unidas vaya cogiendo ese mando único. Es muy importante también porque establece una reforma de la estructura financiera internacional, estableciendo con claridad que la prioridad de las inversiones y de las asignaciones presupuestarias de todos los gobiernos del mundo tienen que ir dirigidos a la digitalización, no a otra cuestión, porque a mí como ciudadano me preguntan qué es lo realmente importante y hablo de la sanidad, hablo de la educación, hablo de las infraestructuras, de los equipamientos. Bueno, pues para
todo el orbe mundial a través del Pacto para el Futuro, eso no es lo prioritario. Donde tienen que dirigirse los recursos públicos y privados son fundamentalmente a digitalizar, es decir, a introducir lo artificial, lo virtual en la dinámica social. Pero yo te conocí incluso en un programa donde hablabas de la parusía de Jesús. Háblanos un poco de estos tiempos que estamos transitando y cómo desde tu análisis crees que de alguna manera esto se conectaba con ese mensaje que daba Jesús. Claro que sí, Sandra, porque además lo uno va ligado a lo otro. Es decir, cuando hablamos de la parusía, estamos hablando del fin de un ciclo que Cristo Jesús denominó esta generación humana, el final del ciclo de esta generación humana, para que surja un nuevo ciclo. Y a partir de ahí, cuando hablamos de la parusía, es obligatorio estar muy atento a los signos de los tiempos, es decir, estar atentos a lo que ocurre, a lo que sucede, porque Cristo Jesús nos enseñó, no como profeta, sino como sabio, entre comillas, es decir, lo que Cristo Jesús comparte con nosotros no son adivinanzas, no son profecías, es una sabiduría profunda de cómo evolucionan los ciclos, de cómo evoluciona la consciencia. Es como si yo dijera ahora en mi tierra, ¿no?, que estamos en verano y dentro de 3 meses o 4 meses va a hacer más fresquito que el que tenemos actualmente, o si cuando ha amanecido el día me atreve a decir que dentro de 12 horas va a ser de noche. Eso no son profecías, no son adivinanzas, es un conocimiento de cómo evolucionan los ciclos. Y Jesús de Nazaret, desde su conocimiento y su sabiduría de cómo evolucionan los ciclos y cómo evoluciona la consciencia, pues nos dice, ojo, este ciclo humano de forma natural concluirá y empezará un nuevo ciclo humano que él además lo dibuja, vamos a decirlo en términos modernos, como de una mayor frecuencia vibracional. Podríamos decir que más acorde con lo que ya late en el corazón y brilla en las almas de tantas personas que deseamos un mundo mucho más humano, en el mejor sentido de la palabra, un mundo mucho más armónico, un mundo que viva en simbiosis con la naturaleza y con la madre tierra, etcétera, etcétera. Él nos dice, el ciclo actual, que está muy marcado por lo egoico, por lo egocéntrico, entrará en un proceso de tumultos, un proceso como un parto, ¿no?, de removimientos, de contracciones, y cuando eso suceda, nadie sabe ni el día ni la hora porque no se puede meter en el calendario, con lo cual estar atentos a los signos de los tiempos, estar atentos a las señales, y cuando veáis esas señales, daros cuenta de que está el parto en pleno funcionamiento y estamos a las puertas del alumbramiento de una nueva humanidad. Con lo que la parusía, como final de un ciclo e inicio de un nuevo ciclo humano, va ligado inexcusablemente a estar atento al signo de los tiempos. Lo cual también, y concluyo, Sandra, es muy interesante porque a veces todo lo que tiene que ver con la espiritualidad se entiende como una especie de meterse hacia adentro, ¿no? Y desde luego la espiritualidad tiene un componente importante, muy importante, de mirada interior. Ahora bien, no te puedes quedar ahí, tienes que mirar hacia afuera, tienes que comprender lo que está ocurriendo en el mundo y a partir de ahí interpretar las señales para percibir, como nos enseñó Cristo Jesús, si estamos ya entrando en el proceso final de un ciclo humano. Así lo percibo yo, atendiendo a sus enseñanzas, para adentrarnos después de un parto con los removimientos y las contracciones que conlleva a un nuevo ciclo humano. Así que parusía y actualidad, parusía, espiritualidad y estar atento a lo que ocurre en el mundo van de la mano. Sí, y de hecho cuando yo te escuché la primera vez que hablabas de la parusía de Jesús, a mí me trajo mucha paz en el corazón porque te lo voy a contar y le cuento a los analíticos, era un momento donde los confinamientos en el mundo estaban más agresivos que nunca, estábamos en toda esta incertidumbre que generó la pandemia, que dejó pues además mucha incertidumbre, muchas personas que estaban incluso quebrándose. Y cuando yo escucho a Emilio Carrillo hablando de la parusía de Jesús, te lo tengo que confesar, o sea, me diste un alivio en el corazón escucharte. Desde ese momento siempre quise entrevistarte, mi sueño era siempre conocerte, y mira cómo es la vibración que tú dices, que hace un año exactamente estaba en Miami y me habla Leonor García y me dice, te quiero invitar al programa, vas a compartir con Emilio Carrillo. Yo no lo podía creer porque te estaba conociendo y hoy estás aquí con nosotros. Y cuando hablas de esa parusía, pues yo creo que lo que más
se contrasta o lo que más nos acerca a entender de facto esa parucía de Jesús es, creo que ese fragmento, Mateo capítulo 24. ¿Y tú crees que esa es la parte de pronto donde más claramente se podría explicar la parucía de Jesús, o crees que hay otros complementos dentro de las Sagradas Escrituras? Sin duda ninguna, el capítulo 24 de Mateo es muy concreto y muy profundo. Ciertamente hay otras partes, ¿no?, de las Escrituras donde se aborda esto. También encontramos referencias de esta tipología en Lucas o en Marcos, no digamos ya en el libro de las Revelaciones o Apocalipsis, pero desde un punto de vista de concretar, de que en una lectura, entre comillas, no demasiado larga, se nos den las señales y las pistas fundamentales, sin duda ninguna eso lo encontramos en el capítulo 24 de Mateo, y podríamos decir que su colorario, que es un colorario muy bello, que es una parábola que se encuentra en el capítulo siguiente, el capítulo 25, que es el de las 10 mujeres que están ahí, con cada una con su lámpara de aceite, que es una preciosa metáfora del alma de cada uno. Sí. Cada mujer, cada persona en definitiva está llamada a echar aceite a su lámpara, se echa aceite a la lámpara del alma con nuestros comportamientos, con nuestras conductas. Hay 5 mujeres que no le están echando aceite a la lámpara, hay otras 5 que sí, y las que le están echando aceite a la lámpara porque están llevando una vida más consciente y más comprometida con nuestro verdadero ser, alertan a las otras 5, oye, echar aceite a la lámpara porque este ciclo no va a durar siempre, de hecho se va a abrir un ciclo nuevo, va a llegar el novio, ¿no?, que es la figura metafórica que se usa, se va a abrir la puerta del banquete nupcial y solamente podremos entrar después de ese, cuando se abran las puertas, que es la parusía, solamente podremos participar en ese nuevo ciclo, en ese nuevo estadio de la humanidad, aquellos que tengamos un mínimo, no hace falta tener la lámpara llena, pero sí un mínimo nivel requerido de aceite. Y bien, hay 5 que están como distraídas, entretenidas, y hay 5 personas, 5 mujeres que están llevando a cabo esa práctica de vida y finalmente llega el final del ciclo. Y con la parusía y el corte, de ahí también que los evangelios le den el nombre de cortamiento, porque unos sí y otros no, y los sí o los no, no se trata de que nadie nos juzgue, esto no va de juicio, esto no va de que nadie nos castigue ni nos premie, no, esto va de cada uno, de su forma de vivir, y la nueva humanidad irá en sintonía con una frecuencia vibracional más alta, como antes compartía, y será vivida por aquellas personas, es decir, aquellas almas encarnadas, con el nivel de aceite mínimo requerido, con una visión de la vida y una forma de desplegar y entender la vida acorde con esa nueva vibración, y las que no, pues no podrán participar en ese nuevo ciclo humano. Y como tú muy bien dices, esto no se nos enseña. Cristo Jesús no nos quiere meter miedo, dicho coloquialmente, ¿no? No, ni nos quiere anunciar un castigo. Hay mucha confusión con relación a esto, Sandra. La parusía, el corte, el final de este ciclo humano para que se inicie el ciclo de una nueva humanidad, por favor, esto no es un castigo, es una bendición. Es decir, yo creo que somos conscientes en nuestro interior del anhelo que tenemos, ¿no?, por una humanidad que de verdad sea humana, que de verdad pueda poner en valor todo lo que sabemos que son los atributos y las cualidades de ser humano, nuestra generosidad, nuestro altruismo, nuestra conciencia, nuestra capacidad de tender la mano, la compasión, el amor. Eso es lo que a muchas personas actualmente hay algo muy fuerte en nuestro interior que nos está reclamando. Pues bien, la parusía y el corte, el inicio del nuevo ciclo, es precisamente esto, con lo cual vamos a olvidarnos de estas confusas ideas de castigo y cosas parecidas y vamos a vivirlo con alegría y, como tú dices muy bien, con confianza. Claro, y de hecho lo mencionaba mucho cuando nos invitaba a sentir primero el reino de los cielos dentro de nosotros y que luego lo veríamos afuera. Y este final de los tiempos que dicen muchos es más que nada esa transición a esa nueva humanidad que la logrará, como tú muy bien lo explicas, solo quienes estén en esa conciencia. De hecho, y ya para ir transitando a estos temas que nos atañen hoy, veíamos la semana pasada y antepasada, Emilio, estuve muy atenta contándoles de esos cambios que se están dando al interior de la Tierra, al mismo geomagnetismo que se está presentando, y la primera evidencia científica que conocimos a partir de Eric Hunt, que decía que efectivamente el geomagnetismo de la Tierra está conectado con nosotros. O sea, sí están existiendo cambios y todo esto hace parte de ese tránsito a esa nueva humanidad con mayor conciencia, como lo dices tú.
Ciertamente, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de un ciclo humano de una mayor frecuencia vibracional, nos podemos preguntar, bueno, ¿y esto cómo se come, ¿no? ¿Esto cómo se plasma? Bien, ahí va a haber un elemento clave que es la frecuencia vibracional de la Tierra, de la propia Madre Tierra. La Madre Tierra va elevando su frecuencia vibracional, lo va haciendo lentamente, es como un gota a gota que va llenando un vaso, y la parusía representaría el momento en el que hay una nueva gota que desborda el vaso, y ese desbordamiento del vaso supone que la Madre Tierra pase a una frecuencia vibracional superior, como en clave musical podremos decir que de mi pasamos a fa, y a partir de ahí aquellas almas encarnadas, aquellos seres humanos que vibremos ya por nuestro estado de conciencia, por nuestra forma de entender y de vivir la vida, vibremos en esa clave fa, pues estaremos en sintonía con la nueva Tierra, con la Tierra restaurada, y formaremos parte de la nueva humanidad. Con lo que efectivamente, además de lo que está pasando en el mundo, es decir, además de lo que está ocurriendo a esta humanidad, de las contracciones, los removimientos sociales, económicos, etcétera, que son propios del parto que dará lugar al nacimiento de la nueva humanidad, además deberíamos estar muy atentos precisamente a lo que la Madre Tierra nos va mostrando. Ese geomagnetismo que tú comentas, todo lo que tiene que ver con las fuerzas naturales que se están poniendo de manifiesto. Y hay un hecho que ahora mismo ya no admite discusión. Esta mañana precisamente leí un informe en una revista científica donde, bueno, cerca a muchos kilómetros, pero mucho más cerca de lo que yo estoy, está lo que se llama la anomalía del Atlántico Sur. Es un tema que pocas personas conocen, pero es una enorme zona que va desde la cordillera de los Andes hasta Sudáfrica, que se dice pronto, una enorme zona, una especie de gran nube, entre comillas, donde no se sabe por qué motivo el electromagnetismo de la Tierra se ha reducido enormemente. Es decir, la fuerza magnética de la Tierra, desde la cordillera andina hasta Sudáfrica, ha disminuido de una forma tan ostensible que al disminuir el electromagnetismo terrestre, la protección hacia la radiación solar disminuye, y esa zona se ha convertido en una zona, entre comillas, peligrosa para los satélites que a 500 kilómetros circuitan la Tierra porque están mucho más mucho más predispuestos a la afectación por las radiaciones solares. Pues bien, sin que se sepa el motivo, eso existe, y ya os digo, es una zona inmensa, basta ponerlo en el mapa desde la cordillera andina hasta Sudáfrica, pero no solamente eso, es que la debilidad del campo magnético va a más, y la extensión del campo magnético se está extendiendo. No se conoce el motivo, la ciencia sabe lo que está ocurriendo, pero no sabe el por qué está ocurriendo, y posiblemente sea una señal de que en el núcleo de la Tierra y a la Madre Tierra está ya viviendo un removimiento vibracional que empezamos a ver sus síntomas, aunque desconozcamos todavía lo que está detrás de esos síntomas.